2 años después del funeral de su padre, Mark recibió una carta. El matasello era reciente, pero la firma dolorosamente familiar. No tienes que perdonarme. Solo ve a las coordenadas. Allí hay algo que lo cambiará todo. El último deseo del padre. Estuvo a punto de no abrirla. El sobre no tenía dirección de retorno, era grueso, con una letra ajena en la portada, letras de imprenta, como en los formularios antiguos. M. Becker, nada personal. Ningún para mi hijo, ni para Mark, solo el apellido. Como si fuera una carta de negocios o una notificación de deuda. La metió en un cajón, luego la sacó. 2 veces la tiró al cesto y 2 veces la volvió a sacar. Solo la abrió de noche, bajo la lámpara de la cocina, sin encender la luz del techo. No sabía por qué. Dentro no había explicaciones, solo unas coordenadas, escritas a mano en un pedazo de papel amarillento y una frase. De todos modos, no dejarás de buscar, así que busca donde me escondí. No entendió qué significaba. Su padre había muerto 2 años atrás. Infarto, una sola noche, sin ninguna posibilidad. Lo enterraron en ataúd cerrado, porque así lo exigió el médico. En ese momento pareció razonable. ¿Para qué mirar un cuerpo si uno no quiere recordar la muerte? Ahora esa decisión parecía sospechosamente conveniente. Mark introdujo las coordenadas. Al norte de Innsbruck, casi en los Alpes. Un pueblo abandonado, demolido en los años 70 tras una avalancha. No había nada que buscar allí. Pensó, alguien le estaba jugando una broma. Un viejo amigo de su padre, un pariente excéntrico, algún bromista de internet. Pero todo en esa carta, el papel, el olor, incluso el trazo de la escritura, le recordaba las notas cortas que su padre dejaba en el refrigerador cuando era niño. Volveré tarde, quédate en casa, no contestes números desconocidos. No creía en fantasmas, pero sí creía en restos. Que alguien no desaparece, sino que queda, solo no donde lo buscan. Y luego, la foto. Su madre, muy joven, frente a un estanque. Nunca había visto esa imagen. ¿Por qué ella nunca se la mostró? ¿O no quería que él supiera de dónde venía? Y aún así, no partió enseguida. Primero vino esa sensación de vacío que tira desde dentro, como un vacío detrás de una puerta cerrada. Si no la abres, te aplasta las paredes desde adentro. Se sorprendió de pie junto a la ventana, con las llaves ya en la mano. Una semana después, el vacío se volvió insoportable. Y partió. Se detuvo en el arcén cuando el navegador dijo, ha llegado a su destino. Aquellos caminos no se limpiaban desde hacía años. La hojarasca seca cubría la grava como polvo viejo en una casa donde nadie ha vivido por mucho tiempo. Las ramas de los pinos se inclinaban sobre el sendero, como si lo ocultaran de miradas ajenas. Más abajo se extendía una planicie despejada, lo que alguna vez fue un pueblo, ahora solo visible en capas antiguas de mapas cartográficos. Caminaba despacio, como si el sonido de sus pasos pudiera ahuyentar al propio silencio. Las coordenadas señalaban un saliente rocoso rodeado de piedras medio enterradas. Allí, donde no debería haber nada. Lo notó de inmediato, una piedra ligeramente descolocada, como si la hubiera puesto una mano, no la naturaleza. Se quitó los guantes y comenzó a apartar las piedras. Al principio despacio, luego con más rapidez, como temiendo arrepentirse. Debajo encontró una caja metálica. Los bordes estaban oxidados y el candado ya no cerraba. Se abrió con un crujido, como una respiración tras un largo silencio. Dentro había una grabadora de voz. La cinta parecía nueva. Al lado yacía una fotografía, antigua, en blanco y negro. Su madre, joven, sonriente junto a un estanque. Nunca había visto esa imagen. Al dorso, una frase escrita a mano. Todo lo que vas a saber no me hará mejor, pero quizá me haga más comprensible. Puso en marcha la grabadora. Crujidos, silencio. Luego, una voz, seca, cansada, reconocible. Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy, o eso espero, porque si sigo vivo, entonces algo salió muy mal.
Mark se quedó inmóvil. La voz continuaba, sin prisas, sin dramatismo, como si fuera una conversación entre viejos conocidos. Ni una palabra de amor, ninguna disculpa. Solo una frase extraña al final de la grabación. Me escondí 3 veces. Este es el primer lugar. Si quieres entender, sigue buscando. ¿Seguir? Aún no sabía qué estaba desenterrando. No un secreto, no a su padre, sino lo que quedaba de ambos. Esa noche no se fue de inmediato. Se quedó en el coche, escuchando la grabación una y otra vez, mientras la oscuridad se apretaba tras las ventanas como una media tupida. Con cada repetición, la voz sonaba más baja y crecía la sensación de que el silencio sabía más que las palabras. Solo al amanecer, cuando los primeros pájaros emitieron una nota temblorosa, giró la llave de encendido y, sin esperar a que el motor se calentara, arrancó. El coche estaba helado, pero Mark no encendió la calefacción. La cinta sonaba en bucle y cada pausa entre palabras parecía más larga que la propia frase. Su padre hablaba a retazos, sin cronología, sin intentar explicarlo todo de una vez, como si supiera que quien escuchaba ya no era un niño, sino alguien capaz de recomponer la historia por sí mismo. Trabajé para gente a la que nunca conviene servir, no porque quisiera, sino porque era joven, estúpido y creía que las deudas son temporales. Y luego me convertí en padre, demasiado pronto y demasiado tarde a la vez. Mark detuvo la grabación. No recordaba nada peligroso en su padre, solo el olor a tabaco, el café demasiado fuerte y aquella costumbre de comprobar 2 veces las cerraduras. Todo lo que antes eran manías, ahora le parecía huellas. Recordó cuando, de niño, su padre frenó de golpe en la autopista como si hubiera visto algo en el retrovisor, pero no dijo nada. Recordó la vez que quemó todos los viejos álbumes de fotos, llamándolo limpieza general. Recordó aquella frase suya, mejor no saber que lamentar lo sabido. Y recordó a su madre, silenciosa, atenta, cerrando la ventana para que el humo no entrara y diciéndole una sola frase. Hay historias que es mejor oír de espaldas. Solo ahora entendía. Había más detalles, discretos pero tenaces. La noche que quemó cartas sin abrir, entonces creyó que eran facturas, o la sonrisa forzada cuando alguien mencionaba el trabajo de su padre. La voz en la cinta no era confesión, era testamento. No de bienes, sino de memoria. En la segunda mitad de la cinta aparecía un nombre, Günther R. Un nombre que pesaba, como si llevara un lastre que las letras no podían contener. Tiene los hilos entre los dedos como si fueran telarañas, no vidas. Guarda rostros en un sótano de la memoria y los borra como lápiz. Y entonces un recuerdo, su madre apagando la radio al oír Operación dirigida por Günther R. Entonces lo tomó por casualidad, ahora ya no. Günther R. no era solo un acreedor, decía el padre. Su nombre circula en archivos que nadie lee en voz alta. Conozco a quien lo llama hombre capaz de hacer desaparecer a la gente, y sus huellas. Y la advertencia repetida 2 veces. Si descubre que eres mi hijo, solo te quedará huir. Mark apagó la grabadora. Se dio cuenta de que no sabía por qué seguía. ¿Por la verdad? Quizá ya sabía suficiente. ¿O era solo la inercia de seguir siendo hijo? Sintió lo frágil que era ese rol. Todo lo hecho en 2 días parecía más hábito que elección. Ser hijo, rastrear pasos ajenos, caminar sobre huellas prestadas. ¿Quién era sin eso? En el espejo no vio un rostro, sino un hueco aún sin nombre. No un rol, sino una posibilidad. Y eso daba más miedo que todos los secretos. Comprendió que la historia familiar había sido elegida por otros. Ahora debía decidir él, seguir o detenerse. Y sobre todo, quién ser cuando la historia que te formó deja de pertenecerte. La dirección venía en un recorte de atlas viejo. Junto a ella, un nuevo juego de coordenadas y un nombre: Hans Reuter.
El lugar estaba en Austria, cerca de la frontera alemana. El GPS no reconocía la calle, desapareció tras la fusión municipal de 1994. Pero Mark la encontró gracias a una imagen satelital antigua. Tejados marrones, calles con nombres y no números. La casa estaba abandonada, aunque intacta, como si el dueño hubiera salido de viaje. La puerta, sin llave. Dentro, nada de fotos, documentos o señales de vida real. Solo una cama hecha con esmero, libros sin cubierta y un sombrero colgado junto a la puerta. No supo qué buscaba hasta encontrar la habitación de arriba. Olía a papel húmedo. En la pared, un mapa con círculos, flechas e hilos. En el centro, un nombre. M. Becker. Hijo. Cada hilo un año. Cada punto, un lugar. Escuela, universidad, su piso en Berlín, incluso un hostal donde pasó 3 noches. Alguien había seguido su vida con cuidado reverente. En el escritorio, una pila de cartas sin enviar, todas para él. La tinta se había apagado, pero las fechas eran recientes. La última, 3 semanas antes de la muerte oficial de su padre. Te he mirado a través de kilómetros y años. No intervine. Una vez lo hice y me convertí en monstruo. Mark se sentó al borde de la cama. La habitación estaba vacía, pero respiraba la presencia de alguien que vivió, escribió y esperó ser comprendido aún sin ser visto. Era una vida con otro nombre, pero no una mentira. Quizá la única verdad que su padre pudo pagar. Encontró la llave pegada al reverso de un sobre, pequeña, con corte triangular, hecha para algo preciso. Otra nota decía: lo que lo cambia todo no está en las respuestas, sino en lo que hagas con ellas. Nuevas coordenadas, pocos kilómetros más allá, un cementerio de montaña, casi olvidado, sin nombre. Tras un muro de piedra, donde las lápidas se hundían como raíces, halló un nicho sellado, Zimmer 17. La llave giró. Dentro, otra caja metálica, más pesada. La abrió temiendo hallarla vacía. No lo estaba. Había una urna sin inscripción, solo una cinta con la palabra Becker, y un pasaporte a nombre de Hans Reuter, con la foto de su padre envejecido. En el fondo, la última carta. Si lees esto, es que llegué a tiempo. No pedí perdón porque no lo merezco. No quise ser perdonado, sino olvidado. Pero no por ti, solo por ti, comprendido. Mark se sentó en la piedra fría. No era explicación ni coartada. Era una elección, ya no de su padre, sino suya. Delante tenía a un hombre que convirtió la desaparición en cuidado, que huyó para no dañar. Lo decisivo no estaba en la caja, sino en qué haría él con ella. Al anochecer, sujetó la urna con el cinturón del asiento y bajó la carretera. Los faros cortaban la niebla, revelando curvas que antes recorrieron juntos en silencio. El motor sonaba igual, las pausas interminables. No supo qué asustaba más, el ruido del motor o su propia respiración. Pasó la noche en el coche. La lluvia fina insistía, como si el aire quisiera limpiar algo. La urna, envuelta en su chaqueta, reflejaba la luz de un farol. Parecía que alguien dentro se moviera lentamente. ¿Quemarla? ¿Enterrarla? ¿Llevarla a casa? Cada acción parecía traición, la inacción, cobardía. De madrugada volvió al cementerio. El nicho contiguo estaba abierto, con flores marchitas y una placa casi borrada. Knocker. Alzó la urna para colocarla. Se inclinó, pero se detuvo. ¿Y si arruinaba todo? ¿Y si el último deseo era desaparecer sin rastro, y él, incapaz de aceptarlo, iba a darle tumba? O tal vez no era desaparición, sino cierre. ¿Y si su padre quería punto final, no puntos suspensivos? El miedo no era al error, sino a la responsabilidad. No cerrar imponía su visión. Cerrar podía borrar la única muestra de cuidado. Se sentó. La primera nota cayó del bolsillo. No dejarás de buscar. Busca donde me escondí. Miró la urna.
Becker ya no era un nombre, sino el último hilo. No sabía si cortarlo o soltarlo. Casi cerró el nicho. Casi. Algo lo detuvo. Duda, no certeza. ¿Y si lo entendió mal? ¿Y si el padre quería paz, no vacío? Permaneció en ese «y sí» mucho rato. Entonces oyó detrás un crujido. Alguien colocó una piedra, suave, completando un hueco. No se giró. Se puso en pie, depositó la urna en el nicho, dejó la puerta abierta. Nada de placa, nada de final. Ni olvidado, ni reconocido. No cruzó la frontera. Tal vez así cumplió el deseo. ¿O lo quebró? No lo sabría jamás. A veces amar no es demostrar, ni corregir, ni explicar. A veces es no tocar lo que alguien quiso llevarse consigo. Tardó en escribirla. Quiso empezar con una línea. No estoy enfadado, o entiendo. Luego intentó explicar, justificar, preguntar. Página tras página se arrugó en un rincón. Acabó hablando en voz alta, como de niño, cuando su padre fingía dormir y escuchaba. Eligió el papel viejo hallado en la casa del nombre falso. La tinta se abría, ansiosa por desvanecerse. Elegiste desaparecer como cuidado. Aún no sé si estuvo bien. Pero entendí esto. No querías que cargara con tus errores. ¿No pediste perdón? Quizá por eso te lo di. Firmó solo Mark. La letra le salió distinta, inclinada, serena, como la de su padre. No la metió en sobre alguno. Salió al patio. El cielo gris, pero no hosco, un cielo de días que pueden girar, si lo desean. Prendió la carta. La llama susurró. El papel se encogió, se oscureció, desapareció despacio, reacio a irse mientras él miraba. No apartó la vista. No enterraba de nuevo a su padre, ni se despedía. Solo le permitía seguir ausente. Cuando el fuego se apagó, sacudió la ceniza de la mano. Por primera vez en años, pensó en el futuro no como huida, sino como página en blanco, sin legado, sin deuda. Y era más ligero de lo que imaginaba. A veces, la carta que nunca envías es la más sincera de todas.